Muy buenas noches, les saluda el profesor Hansel Medina y el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades de las razones trigonométricas, teniendo en cuenta que las razones trigonométricas son todas las posibles divisiones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas de ángulos complementarios es la primera propiedad que existe en las razones trigonométricas. Por ejemplo, como vemos en el gráfico, si tenemos el triángulo ABC y los lados A, B, C minúscula, vamos a decir que la razón trigonométrica del ángulo alfa va a estar dada por la corrazón de la razón trigonométrica de 90 menos alfa. ¿Esto qué quiere decir, profesor? En español vamos a hablar sobre si decimos que quiero hallar el seno del ángulo alfa, yo podría expresar el seno del ángulo alfa como la corrazón. ¿Quién sería, profesor, la corrazón? Para saber la corrazón, nosotros solo tenemos que recordar la lista de las razones trigonométricas. Para ello vamos a saber una canción que dice: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, cha, cha, cha. Si tú te aprendes la canción, te aprendes las razones trigonométricas. Y no solo ello, porque también te aprendes la siguiente mnemotecnia para saber cuáles son las divisiones correspondientes. ¿Cuál es la mnemotecnia que tengo que aprender? Coca, coca. Hipo, hipo. Ida y también de vuelta. Coca, coca. Regreso. Hipo, hipo. Ida y vuelta. Con ello ya tengo las razones trigonométricas, ya tengo cuánto vale cada una, pero no solo eso, también podría conocer qué cosa, las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Si yo quiero saber cuáles son las corrazones, lo único que hago es formar parejas. La primera pareja está dada por el seno y el coseno. La segunda pareja va a estar dada por la tangente con la cotangente. Y la última pareja va a estar dada por la secante con la cosecante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son corrazones trigonométricas? Porque si al seno le agrego la palabra co adelante, ¿qué dice? Coseno. Lo mismo sucede si yo le agrego la palabra co adelante de la tangente. Me va a decir cotangente. Y si le agrego el co a la secante, me va a decir cosecante. Entonces, si a mí me han hablado del seno de alfa, ¿cuál será su razón trigonométrica? Su corrazón trigonométrica será el coseno. Coloco coseno, pero dice que es el coseno de 90 menos alfa. ¿Quién es el otro ángulo que complementa a alfa? En otras palabras, el otro ángulo que complementa a alfa es tetita en este caso. ¿Por qué? Porque alfa más tetita suman 90 grados. Entonces, alfa complementa a tetita y tetita complementa a alfa. Podemos saber entonces que seno de alfa equivale a coseno de teta. Pero, profesor, ¿y qué pasaría con ejemplos distintos como la tangente ahora de un ángulo real que puede ser
32 grados. Procedemos de la misma manera. Primero buscamos tangente. ¿Quién es tu corazón? Según nuestra tabla, tenemos que la tangente tiene como corazón a la cotangente. Colocamos entonces cotangente ¿de quién? Cotangente de lo que le falta 32 para llegar a 90 grados. En otras palabras, el complemento de 32, que viene a ser, excelente, 58 grados. Un ejemplo más, y con eso entiendo, profesor. ¿Qué pasaría si me dicen la cosecante de 50 grados? ¿Cuál sería su complemento, profesor? Entonces buscamos su corrazón trigonométrica. La corrazón de la cosecante es la secante. Colocamos entonces, profesor, secante ¿de quién? ¿Cuánto le falta 50 para llegar a 90? 40 grados. Nótese que estamos hablando de razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cosecante de 50, va a ser lo mismo que colocar secante de 40 grados. Tenemos 3 ejemplos más por este lado y decimos, seno de 30, profesor, ¿cuál era su corazón? Apréndete la canción, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, seno con coseno es corazón. Muy bien. Coseno entonces, ¿de quién? ¿Cuánto le falta 30 para llegar a 90? 60 grados. Vamos con la tangente de 23. ¿Cuál es su corrazón? Seno, coseno, tangente, cotangente. La corrazón sería la cotangente y por ello diríamos, ¿cuánto le falta a 23 para llegar a 90? 67 grados. Seguimos. Profesor, y cuando nos ponen de esta manera, mire, seno de x más 22. Sigue tú las mismas instrucciones. Seno, coseno. Primero colocamos el coseno. ¿De quién, profesor? ¿Cuánto le falta a x más 22 para llegar a 90? ¿Cómo? Simplemente pregúntate, ¿cuánto le falta a 22 para llegar a 90? 68 grados, profesor. Perfecto. Pero ¿quién está fastidiando esa suma? El más x. Entonces elimínalo con un menos x. Si yo sumo x más 22 con 68 menos x, ¿qué cosa va a suceder? Las x se van a eliminar y 22 más 68 me da 90 grados, que es lo que yo quería. La segunda propiedad consiste en las razones trigonométricas recíprocas. Del triángulo rectángulo ABC observamos lo siguiente. Me dice que si yo tengo seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Vamos a analizarlo con nuestra lista para poder aprendernos. La lista que dice seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y decimos entonces, profesor, ya sé cómo hallar las corrazones. ¿Y cómo hallamos entonces las recíprocas? Vamos a formar una orejita, como que una orejita. Este procedimiento parece que formara una oreja. Y decimos entonces,
Seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente, vienen a ser ¿quién? Las razones trigonométricas, así es, recíprocas. Ellas son las recíprocas. ¿Y qué significa que sean las recíprocas? Vamos a entenderlo con números. Si yo, por ejemplo, digo 2/3 y lo multiplico, ¿por quién? Por su recíproco. Su recíproco quiere decir su inverso. Su inverso de 2/3 es 3/2. Entonces su resultado, ¿cuál va a ser? Simplificamos, desaparecieron todos y me quedó 1. O sea, profesor, el seno de alfa y la cosecante de alfa son recíprocos, son inversos, así es, y por ello su resultado es 1. A ver, profesor, déjeme entenderlo con las letritas, hallando cada razón trigonométrica. Veamos. Entonces preguntamos, ¿cómo se halla el seno de alfa? Para ello nos acordamos la segunda mnemotecnia. Coca. Hipo. Pero ida y vuelta. Coca. Regresamos. Otra vez coca. Hipo. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a decir, el seno de cualquier ángulo se halla como coseno de tetita, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa, entonces, en nuestro caso, ¿cómo se hallaría? Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto a alfa sabemos que es A. Sobre hipotenusa en el triángulo sabemos que es B. Y eso lo voy a multiplicar por la cosecante de alfa. Abajo vemos cosecante. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién era la hipotenusa? B. ¿Y quién era el cateto opuesto? A. Entonces podemos afirmar que todos mueren, simplificando, y eso es igual a 1. ¿Cumple la primera propiedad? Sí. ¿Cómo entonces, profesor? Siempre que son recíprocos, me va a dar el producto un resultado igual a 1. Así es. Compruébalo tú mismo con los otros o las otras dos identidades. Vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Qué pasaría si ahora me dicen que el producto de dos cantidades me da 1 y me dan solo una de las cantidades? Entonces procedemos a decir seno de 15 por cuánto me da 1. Recordamos entonces, su inversa del seno, según la lista, es cosecante. Y entonces, profesor, si yo ya sé que es cosecante, pero toda razón trigonométrica tiene que tener un ángulo. ¿Qué ángulo va a ser? El mismo ángulo. No varía. Es el mismo ángulo. Porque si no serían distintos inversos. El seno de 15, su inverso, ¿cuál es? La cosecante de 15. A ver, veamos abajo. Siguiente problema.
tangente de 2x por la cotangente de 2x, averigüemos, ¿tangente y cotangente son inversos? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Sí, tangente y cotangente están en el medio, por lo tanto son inversos. ¿Y tenemos el mismo ángulo? Claro que sí, por lo tanto su producto es 1. Sigamos. Tengo un factor que es secante de 77 y tengo que voy a multiplicarlo por otro factor y su resultado es 1. Seguimos en la misma situación. ¿Cuál es el recíproco de secante? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Su recíproco, así es coseno. ¿Y qué ángulo le pongo? Tiene que ser el mismo ángulo para que sean inversos y su producto me dé 1. Por otro lado, me dicen en el último ejercicio, secante de 4x por coseno de 64 grados, ese producto me da 1. Otra forma de plantear un problema. Y me dicen, profesor, entonces, si yo sé que secante y coseno son inversas y el producto de los dos es 1, entonces 4x y 64 grados, ¿cómo tienen que ser? Excelente, tienen que ser iguales. Por lo tanto, x valdrá 16 grados. Vamos a ver lo que acabamos de aprender en algunos ejercicios. Me piden, por ejemplo, haya x en la siguiente expresión. Seno de 3x por cosecante de 48 es 1. Entonces, lo primero que analizamos es qué propiedad voy a aplicar de las razones trigonométricas. Para ello me puede facilitar bastante la lista, diciendo seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, cha, cha, cha. Y decimos, si formo parejas, ¿qué son? Así es, corrazones. Pero si armo la oreja, ¿qué son? Recíprocos. En este caso tenemos seno de 3x por cosecante de 48. Seno y cosecante son... Aquí está el seno y acá está la cosecante. Son inversas, son recíprocos. Por lo tanto, los ángulos, como tienen que ser, iguales para que su producto me dé 1. Planteo diciendo que 3x tiene que ser igual a 48, por lo tanto, x tiene que valer 16 grados. Si x vale 16 grados, ¿cuánto valdrá 3x? Si es agudo, valdrá 48, ya lo hallamos. Pero a mí me preguntan, haya simplemente x. Se acabó. Dos últimos y decimos, haya x y 4x es agudo. Identifica, ¿qué son? A ver, aplicamos la lista. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, cha, cha, cha. Y decimos, profesor, tangente y cotangente cumplen dos cosas. Son recíprocos y son a la vez corrazones. ¿Cuál elijo? Fácil, porque en medio me está poniendo la respuesta. Si son iguales, quiere decir que vamos a aplicar las corrazones. Si entre las razones trigonométricas tuviera una multiplicación y se igualara a 1, se aplicarían los recíprocos.
Entonces, profesor, si son corrazones, ya sabemos que son corrazones, ¿qué sucede con los ángulos? Tienen que ser complementarios. Eso quiere decir que la suma de los dos ángulos tiene que darme 90 grados. Por lo tanto, 4x se queda solo, 60 pasa a restar y finalmente el 4 pasaría a dividir. 30 entre 4, simplificamos mitad 2, mitad 15, si quieres lo expresas como 15 medios en fracción o simplemente dividiendo 7,5 grados en expresión decimal. Problema 3 me dice coseno de 25 por cosecante de 3x es igual a seno de 65 por secante de x más 10. Profesor, ahora sí. En primer lugar, profesor, el coseno y la cosecante no son absolutamente nada. Porque por un lado, en esta sección, tenemos al coseno. Y por otro lado, tenemos a la cosecante. No son pareja ni son inversas. ¿Qué hacemos, profesor? Fácil. Yo lo que sospecho es de quién. Observa. Yo voy a sospechar de este seno de 65 y de coseno de 25. ¿Por qué? Porque seno y coseno, ¿qué sí son? Ellas sí son corrazones. Y si son corrazones, yo te pregunto, en vez de expresarlo como coseno de 25 grados, ¿de qué otra manera podría expresarlo? Como seno, ya puse su corrazón, y su complemento de 25 sería 65 grados. Profesor, entonces mire, son iguales y se están multiplicando. El que está multiplicando va a poder pasar a dividir, entonces simplifíquelos, profesor. Excelente. ¿Cómo me quedaría únicamente el problema? Como cosecante de 3x, que es igual a secante de x más 10. Por lo tanto, cosecante y secante ahora sí son pareja. Por lo tanto, son corrazones. Y cuando son corrazones y son iguales, la suma de ángulos tiene que darme 90 grados. 3x más x más 10 tiene que ser igual a 90 grados. 3x más x, 4x, el 10 pasa a restar y eso me sale 80 graditos. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 20 grados y hemos concluido con la operación. Jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco su participación y agradezco el mirar el presente video. El profesor Hansel Medina se despide hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.